Un buen día para todos. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y hoy vamos a adentrarnos en uno de esos conceptos fascinantes y que son controvertidos en la filosofía del derecho. El, Analizaremos justamente desde la teoría pura del derecho y esa Grundnorm o esa norma fundante propuesta por Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. A lo largo de esta presentación vamos a descubrir qué es lo que realmente le otorga validez a todo nuestro sistema jurídico y nos impide caer en el caos tal como lo propone el podcast de la filosofía del derecho propuesto por la Universidad Libre en estas unidades didácticas. Vamos a pasar a hablar un poco sobre la separación del ser y del deber ser. Y para entender a Kelsen, primero debemos trazar una línea divisoria estricta entre dos mundos. El ser, que es la realidad física, y el deber ser, que es la lógica jurídica normativa. Pensemos en un ejemplo concreto y es el que propone el material de la universidad para demostrar un poco que lo pude asimilar adecuadamente. Entonces tenemos que físicamente el acto de un asaltante que te exige tu dinero y el de un recaudador de impuestos que te cobra un tributo, pues prácticamente son idénticos. Ambos toman tu dinero. Sin embargo, jurídicamente el acto del recaudador posee un significado jurídico objetivo, según Kelsen. No es simplemente la voluntad subjetiva de una persona quitándote tu patrimonio, no, sino que se trata también de un mandato institucional respaldado por el Estado. Rastreemos entonces esa cadena de validez. ¿De dónde nace exactamente ese significado objetivo del recaudador? No nace de su propia voluntad, sino que su acto es válido únicamente porque ha sido autorizado por una norma superior, en este caso, una ley tributaria específica dictada por un órgano competente. Y aquí es donde llegamos a una regla fundamental del sistema kelseniano. El fundamento de validez de una norma solo puede ser otra norma, jamás un hecho fáctico. Si miramos esta pirámide jurídica, esto nos lleva a visualizar el derecho como un sistema jerarquizado, una auténtica pirámide jurídica. Pero ojo, no es una pirámide como la contemplamos en el estricto sentido de la palabra, sino en el sentido del Stufenbau, esa pirámide escalonada. Siguiendo nuestro ejemplo, la ley tributaria que faculta al recaudador es válida porque fue creada por un poder legislativo. A su vez, el legislativo existe y tiene facultades porque fue autorizado por una norma superior, la Constitución. Esto lo dice Serrano Gómez. Así que al rastrear esta cadena de validez, hemos escalado toda la estructura jerárquica hasta llegar a la cúspide material de esta. Y aquí es donde hablamos de un muro lógico frente al infinito. Sin embargo, como dice Serrano Gómez, al llegar a esa primera constitución histórica surge un problema epistemológico y muy grave o grande, y es que le otorga validez a esa primera constitución. Si apelamos a conceptos como Dios, la norma suprema o la ley de la naturaleza, estaríamos destruyendo esa pureza de la teoría del derecho para contaminarla con teología o naturalismo, de acuerdo con Serrano Gómez. Pero como la cadena de validez no puede retroceder hasta el infinito, terminamos chocando irremediablemente contra ese muro lógico. Y aquí llegamos a esa revelación de la norma fundante. La genial solución que plantea Kelsen ante este abismo es lo que él le llama la Grundnorm o norma fundante, de acuerdo con Serrano Gómez. Y es vital entender que esta no es una norma, no es un documento escrito ni fue promulgada históricamente por el legislador. Se trata de una norma presupuesta de forma lógico-trascendental. Es una ficción epistemológica, ojo, una ficción, una hipótesis necesaria que
ancla y sostiene todo el sistema jurídico desde arriba para dotarlo de unidad. Y aquí llegamos al mandato supremo y vacío. ¿Qué dicta exactamente esta norma? A, a diferencia de la norma, su único contenido es una condición netamente formal. Uno debe comportarse como la Constitución lo prescribe. Como vemos, esta norma no impone moralidad ni garantiza justicia sustancial. Su única función es otorgarle un sentido normativo a los actos de los creativos del Estado para que podamos interpretarlo como un orden jurídico válido. Así, Kelsen aplica el derecho lo que Immanuel Kant aplicó en la filosofía del derecho empírica. Kant demostró que necesitamos categorizar a priori para comprender el mundo, y Kelsen aquí nos dice que necesitamos ese filtro trascendental de la Grundnorm para comprender la legalidad. Pensemos en otro ejemplo. Físicamente, un homicida y un verdugo hacen exactamente lo mismo, privan de la vida a otra persona. Es única y exclusivamente la presuposición de la norma fundante lo que nos permite interpretar y convertir la violencia del verdugo en la ejecución objetiva de una pena estatal y no en un mero asesinato. Y aquí llegamos a ese pilar invisible del Estado. Y como conclusión decir que la Grundnorm es el pilar invisible del Estado, como lo dice Heller. Como hemos visto, no existe en la realidad material ni es comprobable empíricamente. Sin embargo, sin asumir esta ficción lógica, la estructura entera del derecho colapsaría y dejaría de tener validez, devolviéndonos a un mundo regido únicamente por la violencia y la fuerza bruta fáctica. Aquí tenemos la bibliografía y toda la información analizada en esta exposición fue fundamentada en una rigurosa fuente de la teoría del Estado y filosofía del derecho, incluyendo autores claves como Kelsen, Heller y los análisis contemporáneos de Serrano Gómez. En pantalla pueden ver la pantalla completa, la bibliografía. Como conclusión y cierre, decir, para finalizar, que la norma fundante nos recuerda que todo sistema jurídico es una construcción humana que requiere un acto de presuposición intelectual para sostenerse. Entender la Grundnorm es entender que el derecho no es simple coerción, sino es ese sistema estructurado y dotado de sentido que nos permite vivir en civilización. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta. Mi nombre es Juan Camilo Hernández. Hasta una próxima.